Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos 13, del versículo 1 al 7. Dice la palabra: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hoy quiero hablarles de la orden de nuestro Señor, porque es un mandato, de estar sujetos a las autoridades legales, sujetos a las autoridades civiles. Y para que podamos llegar a cumplir perfectamente lo que Dios nos pide, pues vamos a disponer nuestro corazón primeramente para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, y vamos a aprovechar para pedirle que sensibilice nuestros corazones para querer hacerlo, a fin de que nosotros podamos ser ciudadanos que respetan a la autoridad, pero también ciudadanos responsables y que se enfocan en el bienestar social. Vamos a orar, por favor. Padre de amor, Dios de bondad, cuántas gracias te damos, Señor, porque tenemos una oportunidad más para estudiar juntos tu palabra, y por eso nos ponemos en tus manos previamente, porque si tú no nos guías, se impondrán nuestras ideas, nuestros pensamientos humanos, pero guíanos a lo largo de la palabra por medio de tu Santo Espíritu. Te rogamos de antemano que nos ayudes a practicar lo que hoy vamos a aprender, que dispongamos nuestro corazón y que en ninguno, Señor, haya rebeldía al respecto de lo que tú nos pides. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mismo pasaje de Romanos 13, del 1 al 7, lo voy a leer en la versión al día. Se lee así: Obedece a los superiores legales, porque Dios es quien les ha otorgado el cargo. No hay ningún gobierno en la tierra que Dios no haya permitido llegar al poder. Así que los que se niegan a obedecer las leyes recibirán castigo. La gente de bien no teme a los jueces, pero los maleantes tiemblan ante ellos. Así que si no deseas temerles, obedece las leyes y no tendrás problemas. Dios ha puesto a los jueces para ayudarte. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerles, porque ellos harán que te castiguen. Para eso los ha puesto Dios, para actuar con justicia. Obedece las leyes, pues, por dos motivos. Primero, para que no te castiguen. Segundo, porque es tu deber obedecerlas. Por esos mismos motivos paga los impuestos. Los empleados del gobierno tienen que recibir salario para poder continuar sirviéndote en el trabajo que Dios les ha encomendado. Cumple con alegría tus obligaciones, paga los impuestos y las contribuciones, obedece a tus superiores y honra y respeta a quienes hayas de honrar y respetar. Muy bien. Por siglos ha habido al menos 3 interpretaciones al respecto de los versos antes leídos, que hoy quiero rescatar y que mi deseo es que los conozcamos para que podamos ver las diferentes posturas y con cuál nos identificamos nosotros, con cuál te debes identificar tú. Vamos a hacer un recuento de esas interpretaciones o tendencias al respecto de Romanos 13. Hay distintos criterios y distintas formas de pensamiento en esta vida, yo lo sé, pero tenemos que tomar una resolución correcta ante lo que expresa Romanos. La primera postura es esta: algunos creen que el Estado es demasiado corrupto y que por lo tanto deben relacionarse con él lo menos posible. Aunque deben ser buenos ciudadanos mientras puedan,
sin comprometer sus creencias. Además, creen que los cristianos no deben trabajar para el gobierno, ni votar en las elecciones, ni servir en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Hay grupos religiosos que dicen incluso que el gobierno es como el gran monstruo, la bestia descrita en la Biblia, y que por lo tanto deben alejarse de todo lo que pertenezca al gobierno, alejarse de la política, incluso ni siquiera dar el saludo a la bandera, porque creen que están en contra de los lineamientos divinos si respetan los símbolos patrios, por ejemplo, o se involucran con el gobierno. Otra postura. Otros creen que Dios ha dado al Estado autoridad en ciertos asuntos y que ha dado autoridad a la Iglesia en otros asuntos. Los cristianos pueden ser leales a ambos y pueden trabajar para cualquiera de los dos. Sin embargo, no deben confundirlos a los dos. La Iglesia y el Estado tienen intereses en esferas totalmente diferentes, la esfera espiritual por un lado y la esfera física por otro lado, que se complementan pero no actúan juntas. En este grupo se encuentran las personas que incluso no quieren llevar ante un tribunal ninguna cosa que sea digna de ser llevada a un tribunal, porque dicen no, la Iglesia se encarga de ejecutar sentencia los delitos de sus congregantes y que el gobierno se encargue de ejecutar sentencia ante los incrédulos. Pero hoy quiero aclarar esas cosas. La siguiente postura, la tercera postura. Otros creyentes piensan que los cristianos tienen la responsabilidad de lograr que el Estado mejore. Lo pueden hacer desde el campo político, eligiendo cristianos u otros líderes con altos principios. Pero también lo pueden hacer en lo moral, sirviendo de influencia positiva en la sociedad, de impacto, como dijo Jesús, siendo luz. Según este punto de vista, idealmente la Iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien de todos. Ahora, este último punto de vista es en el que en lo personal algunos estamos identificados. Y es en base a ello que quiero argumentar. Porque donde quiera que nos hallemos, debemos actuar como ciudadanos y cristianos responsables. El ser cristiano no te exime de guardar la ley. Y por eso tenemos nosotros la obligación, escúchenme bien, la obligación de conocer nuestros derechos, nuestras garantías individuales que están contenidas por lo menos en 29 artículos de nuestra Constitución mexicana, por lo menos. Pero también necesitamos conocer nuestras responsabilidades como ciudadanos, porque es nuestro deber, es lo que Dios quiere. Aquí vemos en Romanos que Dios mismo ha dado la autoridad, sea o no cristiana esa persona que esté en un cargo, ejerciendo ese cargo, ¿verdad? Dios le ha dado esa autoridad. Y yo entiendo que a veces las personas cuando tienen esa clase de autoridad, algunos se corrompen, algunos usan su puesto para fines personales, pero eso es asunto que debe juzgar el Señor. A nosotros nos corresponde hacer lo que dice Romanos, sujetos a la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Si tú dices, no, es que estas autoridades las puso el demonio, estás equivocado. No hay autoridad sino de parte del Señor. Ahora, a nosotros nos toca hacer lo que Dios pide que hagamos, ser ciudadanos responsables y dejarle lo demás a nuestro Señor. La obediencia al Estado es un mandato de Dios, pero también, insisto, nuestra Constitución nos habla de esos derechos y de esas responsabilidades que tenemos como ciudadanos mexicanos que somos. Si tú naciste en este país, necesitas conocer la Constitución, por lo menos darle una ojeada de vez en cuando, saber de qué se trata. De hecho, hoy quiero hablar también si alguna persona que es servidor público o quiere llegar a ser servidor público, necesita empezar por ahí, conocer la Constitución, porque es un poco incongruente que muchas personas quieran ejercer un cargo político y no conozcan la Constitución. Deben de comenzar por ahí.
Las palabras iniciales en Romanos 13:1 dicen así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Definen la obligación del cristiano de estar sujetos a ellas. Y la segunda parte del verso nos muestra por qué tenemos dicha obligación. Y dice así la oración: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oponerse a la autoridad gubernamental es resistir al mandato de Dios. Y los que resisten a la autoridad legal acarrean condenación para sí mismos. Y no hablamos de la condenación de que el alma se salve o no, sino de que vas a enfrentar las consecuencias de no estar sujeto a la ley. Se nos dice también que los gobernantes son servidores o agentes de Dios. Hoy quiero dejar eso bien en claro. Y no está preguntándote Dios, es que solamente los de cierto partido son los servidores de Dios. No, aquí Dios no habla de partidos, no habla de proselitismo, habla de que si Él le permite a quien quiera que sea, de cualquier color, de cualquier partido, que llegue al poder para ejercer su autoridad sobre la nación, sobre un estado, sobre una alcaldía o en las cámaras, cualquiera que sea su cargo político, son servidores de Dios. Dios los ha puesto y nuestro deber es respetarlos y sujetarnos a la autoridad. Es evidente que Dios ha querido la fuerza, es decir, la espada, para que las autoridades humanas las usen para impedir, por un lado, tanto la anarquía y por otro lado, tanto la tiranía del mal en la sociedad humana. Ambas cosas. Dios no le agrada ni la tiranía ni la anarquía. Entonces, esto requiere de mucha sabiduría para las personas que ejercen un cargo político. Me hace recordar cómo Dios a través de los profetas instruye al pueblo y específicamente me recuerdo de Salomón, que tenía que tener una copia de la ley cerca de sí. Ahí en su palacio tenía que tener una copia de la ley del Señor para que de vez en vez la revisara y pudiera ejercer justicia de acuerdo a los principios divinos. Así que esta es una invitación para todos los servidores públicos que tengan consigo la Constitución a la mano, a fin de que no trastoquen garantías individuales, ni tampoco se impongan como tiranos sobre el cargo que están ejerciendo. Necesitamos tener un equilibrio en las dos situaciones. Vamos en Romanos 13:4 a recordar: porque es servidor de Dios para tu bien. Repito, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Repito, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nuevamente, y lo recalqué, se le llama servidor de Dios a los gobernantes, y además que están puestos para castigar al que hace lo malo. Insisto, no significa que necesariamente tienen la ley de Dios inscrita en sus corazones, no, pero Dios les ha permitido llegar al poder para que ejerzan la justicia. Y nosotros no debemos ir más allá. Si algún servidor público en la historia de nuestro país ha ejercido mal su cargo, de eso dará cuentas tanto ante la ley como ante Dios. Y a nosotros nos corresponde hacer lo nuestro, nada más estar sujetos a la autoridad. Y hoy también voy a hablar que solamente en casos de que nos pidan hacer algo malo, entonces sí no vamos a estar sujetos a la autoridad. Ahora, en los versos del 5 al 7 se nos enseña que hay dos razones para obedecer las autoridades gubernamentales, y son a saber: 1. La ira de Dios que administra el gobernante caerá sobre los que desobedezcan. Y 2. La conciencia del cristiano declara que debe obedecer las disposiciones de Dios. Nuestra misma conciencia nos dice que tenemos que hacer lo bueno para no enfrentar a la autoridad. Si alguien se brinca las trancas, como decimos vulgarmente, en cuanto a que comete delitos en la sociedad, pues es obvio que enfrentará necesariamente la autoridad.
Nuestra conciencia nos dicta, insisto, que debemos obedecer a Dios lo que nos dice al respecto. Él dice, respeta la autoridad, incluso págale tus contribuciones, sujétate a la autoridad. Eso es parte de lo que Dios nos pide. Y también esto lo quiero decir abierta y públicamente, para cualquier servidor público que nos escucha, los cristianos estamos sujetos a la autoridad. Y nuestro deber es conocer también la Constitución y tratamos de no hacer cosas que afecten a la sociedad. Claro, reclamamos nuestro derecho de libertad de culto, porque eso viene en nuestra Constitución. Y por eso de vez en vez se insiste que nadie trastoque ese derecho que todos tenemos. Cada quien es libre de creer en la ideología que más le parezca. Así nosotros queremos decirles que estamos sujetos a su autoridad, pero que también queremos que ustedes respeten la ideología que nosotros profesamos. Entiendo que la Constitución dice que la ideología que estemos o que querramos profesar no debe trastocar las garantías individuales de otra persona. Y precisamente es lo que Dios nos dice en la palabra. Y por eso, insisto, tratamos de no causar problemas ante la autoridad. Ahora bien, estar sujetos a las autoridades no solo implica no causar desórdenes en la sociedad, sino que también implica pagar contribuciones. Y a mucha gente no le gusta eso. Dice, no, ¿por qué le voy a pagar contribuciones a un gobierno corrupto? Insisto, eso déjaselo al Señor. Si ese es tu criterio sobre el gobierno, eso déjaselo al Señor. Nuestro deber es pagar nuestras contribuciones. Además, es malo generalizar, porque existen servidores públicos y de cualquier partido, porque aquí no hay partidismo ni proselitismo en el cristianismo, de cualquier partido, hay gente honorable y no tienes que generalizar. Las personas que tienden a generalizar en todas las áreas tienen que ajustar su forma de pensamiento. Es como aquella persona, quiero poner estos ejemplos de otras áreas, como una persona que dice, todas las mujeres son iguales. Está generalizando y está atropellando a quienes se conducen debidamente. O viceversa, que una mujer diga, todos los hombres son iguales. Está atropellando a quienes se comportan dignamente. En todas las áreas, existen tanto buenas personas que ejercen su cargo de una manera digna, como malas personas que ejercen su cargo para sus propios fines. Eso en cualquier lugar y en cualquier ámbito se va a ver, incluso dentro de las propias iglesias, como se llamen, o de cualquier denominación que sea. Pero estas son las obligaciones que los creyentes tenemos para con los gobernantes, y lo vamos a reiterar en primera carta de San Pedro 2, del 13 al 17. Dice la palabra del Señor: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mucha gente cristiana dice, no, yo con que esté bien con mi Señor no me importan los gobernantes de esta vida y yo no respeto su autoridad, y piensan que ser cristianos es ir por la vida trastocando las leyes. Como cuando a alguien se le pide, ¿verdad? Va conduciéndolo para el tránsito y le dicen, ¿dónde está tu licencia? Y dice, no, pues no tengo licencia, no más que la de Dios. Eso es una forma equivocada de pensar, porque estar sujeto a la ley es precisamente eso. Si para conducir nos piden una licencia, tenemos que tener una licencia. Como ciudadano tenemos que estar sujetos a toda institución humana, por eso quise citar este pasaje. Y hay diversas instituciones legales en nuestro país a las cuales debemos el respeto y debemos estar sujetos, nos guste o no. Yo sé que hay cosas que no a todos nos agradan, y me incluyo.
Hay cosas que decimos, ¿cómo es posible que pase esto, que pase el otro, o que me exijan esto, lo otro? Pero tenemos que estar sujetos por causa de nuestro propio bien, porque si trastocas dicha ley, pues tendrás que enfrentar el castigo, pero también por causa de tu conciencia, porque se supone que eres creyente y los principios divinos te guían a hacer lo correcto, te guían a estar sujetos a la autoridad. Ahora, algo más. Aquí en Pedro se nos reitera que el cristiano debe obedecer la ley, debe ser meticuloso y autodisciplinado. Obviamente no significa que vamos a obedecer alguna cosa en contra de la palabra del Señor. En ese caso, como dijo el mismo apóstol San Pedro en Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando las autoridades les prohibieron hablar de Jesucristo, pues entonces dijeron, eso sí, no lo podemos hacer. Porque nuestra ideología cristiana nos exhorta, nos mueve, nos empuja a publicar el Evangelio. Si en algún momento dado se dictaran leyes para reprimir nuestra fe o para impedir la evangelización o darle culto público a Dios, entonces no estaremos sujetos a las autoridades. Ahora, esto lo digo solo si llegara a pasar, porque afortunadamente en nuestro país, y eso tenemos que agradecérselo mucho a nuestro Señor, hay libertad de culto. Tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión. Y tenemos que conocerlo en nuestra Constitución. El artículo 24 habla de eso. Ahora, abro un paréntesis para decirte que habrá casos especiales en los que la ley nos dice no se congreguen, como en todo este tiempo que llevamos de aislamiento y de no ejercer nuestro culto público en el templo por causa de la pandemia, pero eso es una preocupación misma del gobierno para que no se propague más los contagios. Y eso es algo sabio, no es algo malo. Mucha gente cuando inició la pandemia y nos dijeron no reuniones y estén al tanto del color de los semáforos, de cómo se va comportando esta epidemia, algunos dijeron no, ¿cómo es posible que ya no nos vamos a congregar? Estamos mal si le hacemos caso al gobierno. Eso afortunadamente ya quedó atrás y la misma situación, las mismas circunstancias nos han ido enseñando pues que era necesario aislarnos por causa de los contagios. Y ahora, por otro lado, ¿cuántos cristianos decían, pues es que acaso no tenemos fe de que no nos va a pasar nada? Eso es actuar imprudentemente. El ser cristiano no nos exime de enfermarnos. Ahora, ¿cuántos, no haciendo caso a las indicaciones, ni a su propia prudencia o la prudencia que nos muestra la palabra, abrieron y cuántas personas, incluso cristianas, han muerto? ¿Cuántos incluso ministros han muerto por causa de la COVID? Entonces tenemos que estar equilibrados al respecto y quise hacer esa aclaración. El hecho de que la autoridad nos haya pedido a nosotros que no nos congregásemos, que no tuviéramos un aforo más que de determinado número de personas, es por nuestro propio bien, no es algo malo. Quiero también abrir otro paréntesis para hablarle a todas las personas que tienen un pensamiento conspiracionista. La gente que tiene pensamiento conspiracionista incluso tienen sospechan de todo, sospechan del gobierno, sospechan de instituciones, sospechan de países, de todo el mundo sospecha, sienten que todo es un control. Ese pensamiento no es correcto. Yo les invito a que reconsideren esa forma de pensar y que se informen al respecto, porque no podemos dejarnos llevar solo por las falsas noticias o por la especulación. Tenemos que informarnos. Por otro lado, mencioné hace rato que hay por lo menos 29 artículos que nos hablan de las garantías individuales, pero quiero leer o sintetizar el artículo 24 de la Constitución, que dice así:
Dice de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias devocionales o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penado por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. En la primera reforma que hubo este artículo 24 se agregó: el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Después, en otro tiempo, otra reforma a este mismo artículo: los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, y los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Creo que está muy claro, pero por si alguno todavía se queda con sus dudas, eso significa que nosotros, los mexicanos, podemos practicar, creer libremente en la religión que más nos parezca, que más nos convenga. Y es por eso que nosotros también tenemos que respetar. Es que yo no quiero ser cristiano, quiero pertenecer a otra ideología. Es muy respetable su creencia. De hecho, cuando nosotros evangelizamos a alguien a nuestro alrededor, sea quien sea, ¿verdad? Vecino, conocido, compañero de trabajo, familiar, no les imponemos el evangelio. El cristianismo no se impone, porque eso no traerá un fruto verdadero ni resultará en una verdadera adoración a Dios. Las personas tienen que libremente elegir si quieren o no ser cristianos, y si deciden, que bueno, y si no deciden, respetamos la decisión que más les parezca. Les hablamos de lo que Dios dice al respecto, pero si aún así dicen, no me interesa lo que Dios piense, son libres de vivir su vida como se les antoje. Dios no los va a obligar, vaya, ni nosotros ministros ni el pueblo de Dios los vamos a obligar a ser cristianos, pero es nuestro deber, porque eso es parte de nuestra creencia, publicar lo que Dios quiere. Por otro lado, este artículo nos habla de que en nuestro culto público, en nuestras reuniones, no tenemos que hacer proselitismo. Por eso no decimos a la gente jamás por quién tiene que votar. Eso queda a la conciencia de cada persona. Lo que sí les invitamos a hacer a los congregantes es que se tomen la molestia de conocer las propuestas de cada candidato, de cada candidata, y elijan el que mejor les parezca. El púlpito jamás debe ser usado para promover algún partido o alguna persona. Eso tanto la Constitución lo dice, y creo que nuestra misma conciencia nos lo debe de dictar. Tenemos la responsabilidad de analizar el criterio, la ideología de cierta persona, candidato o candidata a cualquier puesto político que esté aspirando, pero nosotros tenemos que guardarnos. Incluso si tenemos una preferencia por cierto candidato, por cierto partido, tenemos que abstenernos. Eso a los ministros nos dice Dios. Y por eso también la misma Biblia dice que respetemos la autoridad y que dejemos que los demás elijan la persona que mejor les parezca. Tito 3:1 dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hoy les estoy recordando eso, que estemos sujetos. Para darnos bien cuenta, vamos a mirar las distintas áreas de sujeción, porque a veces de manera general decimos, es que yo sí estoy sujeto, sí, pero vamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, en Éxodo 22:28 Dios nos dice que no se debe maldecir a los gobernantes ni injuriarles. ¿Y cuántas veces incluso cristianos se atreven a proferir palabras groseras, despropósitos sobre personas o servidores públicos que no son de su agrado? Dios te dice, no lo hagas. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
respeta su autoridad. Déjale al Señor que juzgue esa situación y al Poder Judicial que ejecute sentencia en caso de ser necesario. Pero tú y yo nos abstenemos. Éxodo 22-28, léelo con calma para que te convenzas, porque hay muchas personas que son partidarios y como no les caen bien, los otros partidos no les caen bien, ciertos servidores públicos empiezan a proferir maldiciones, empiezan a injuriarles, empiezan a decir despropósitos. Abstente de esa situación. Pero también en Éxodo 23:8 y en Isaías 1:23 nos dice que no debemos sobornar a nadie para granjearnos su favor. Si necesitas que la ley obre en tu favor, debe ser por la vía legal, no a través del soborno. También la palabra nos dice que tenemos que pagar impuestos, lo leímos en Romanos 13. Así que, te guste o no, hay que pagar contribuciones. Muchas personas dicen, no, es que yo quiero que el gobierno haga por mí, pero yo no quiero hacer nada por el gobierno. Ya me ha robado demasiado. Te vuelvo a reiterar, eso déjaselo al Señor, que Él lo juzgue. Nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, ¿verdad? Depende en el área en el que nos encontremos, si tienes propiedad o no, tienes que pagar el impuesto del predio, tienes que pagar tus servicios, el agua, la luz, tienes que pagar entre otras cosas. Hay impuestos que ya vienen en los artículos que consumimos, que compramos, pero hay otras áreas, dependiendo del trabajo que tú realices, que tendrás y deberás que pagar contribuciones. Ahora, recordando en Romanos 13 del 7 al 8, dice que se debe guardar el orden civil. Nosotros los cristianos no tenemos que promover la anarquía ni el desorden. No te hagas parte de esa situación. Yo entiendo que hay situaciones que nos indignan a todos, pero no te hagas parte de manifestaciones anarquistas. Nuestra Constitución dice que tienes derecho a manifestarte pacíficamente. Y cuando lo haces indebidamente, entonces pues tienes que enfrentar la ley. Eso también lo dice Esdras 7:26. Con calma léelo en casa. Esdras 7:26. Ahora, otra área, y en esto estamos en vísperas, se debe votar. Y los ministros no te decimos por quién debes votar. Eso, reitero, queda en tu libre albedrío. Tú analizas las propuestas de todos los candidatos, ¿verdad? Y entonces tú eliges por quién votar. Nosotros no te vamos a decir por quién hacerlo. Ahora quiero decir algo abiertamente. En este punto hemos sido muy respetuosos con las convicciones de los congregantes. En la congregación, al menos en el Centro Cristiano Coyotepec, hay personas que tienen preferencia por uno y otro partido. Son libres de hacerlo. Y promovemos la paz, independientemente de que uno vote por un partido y otro vote por otro y otro vote por otro. Respetamos el libre albedrío y la conciencia de cada persona. Lo que sí les invitamos a todos es que analicemos las propuestas de los candidatos y no te dejes llevar solamente por la voz del pueblo, no te dejes llevar solo porque ya traes un pensamiento, un patrón de pensamiento desde atrás. No te dejes llevar solo por eso, analiza las propuestas. Ahora, otra cosa, lo hago en forma de pregunta. ¿Un cristiano puede tener algún cargo político? Claro que sí. Dije hace rato que hay una tendencia religiosa que impide que sus congregantes se lancen en alguna candidatura o que ejerzan algún cargo político, o incluso que sean servidores públicos de alguna alcaldía. Ni siquiera en eso los dejan participar. Les dicen, estás mal, estás trabajando para la bestia, estás trabajando para el gobierno del diablo, y eso no le agrada al Señor. Déjame decirte que eso no es cierto. Te invito a que miremos Génesis 41 del 38 al 46. Dice así:
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí miramos que José, siendo un hombre temeroso de Dios y de mucha fe, ¿verdad? Y íntegro en todas las áreas de su vida, un hombre ejemplar, Dios lo pone en eminencia, Dios le concede la autoridad a través de Faraón, a través del rey de Egipto, ¿verdad? Y aquí miramos este ejemplo a propósito para darnos bien cuenta que una persona temerosa de Dios, creyente de la fe, practicante del evangelio, puede ser un servidor público. Claro que sí. Puede aspirar a ello. Claro que sí. Qué bueno que así sea, ¿verdad? Aquí miramos que Faraón reconoce que este José tiene virtudes y cualidades que pueden ser de beneficio y de bendición para toda la tierra de Egipto. Ahora miremos Daniel 6 del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Claramente hemos leído que Daniel era gobernador. Darío le dio ese cargo de ser gobernador. Entonces, era temeroso de Dios, practicaba la fe, era una persona íntegra, y no por eso decía: no, es que trabajar para el gobierno es algo que en lo que Dios está peleado. No quiere que trabaje para el gobierno. No pensaba de esa manera, sino al contrario, porque los principios que tenía Daniel habrían de servir en beneficio de la gente que iba a gobernar. Sin embargo, quiero reiterar que debemos estar sujetos aun cuando las autoridades no sean cristianas. Porque muchos dicen: por eso yo me sujetaré cuando llegue un cristiano, una cristiana al poder. No, leímos hace rato y lo he venido diciendo a lo largo de la enseñanza: sean o no cristianos, nuestro deber es estarles sujetos, a menos que nos pidan algo que vaya en contra de los principios que Dios expresa en su palabra. Y mi deber es recordarte, como leímos en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten, y es una exhortación, que nosotros nos esforcemos a ser gente que está sujeta al gobierno. Te exhorto a que seamos buenos ciudadanos, que demos testimonio, que seamos luz, que no seamos personas que causan conflictos y desórdenes en la sociedad. Por último, quiero decirte lo siguiente: la misma palabra nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es parte de nuestro deber, de todos los que profesamos la fe, orar por nuestros gobernantes, pedirle a Dios sabiduría para ellos, pedirle al Señor que les ayude a enfrentar las problemáticas a las que se enfrentan.
Pero también tenemos que orar por quienes han de llegar a ejercer un cargo político. En este preciso momento valdría la pena que en nuestras oraciones incluyéramos lo siguiente: que orásemos por las próximas votaciones, para que se lleven en un ambiente de paz y de transparencia, y para que no haya tanta abstinencia. Muchas personas optan por no votar, es que nadie me convence, así que mejor no voto. No, yo entiendo que tal vez no llenen todas tus exigencias, cierto o cierta candidata del partido que sea, pero debes participar. Es una obligación civil de los mexicanos votar si eres mayor de edad. Así que tenemos que orar por esa situación. Que el Señor levante a la persona más idónea para ejercer su cargo en los diferentes cargos que le correspondan. Otra cosa que tenemos que orar, insisto, que el Señor les dé sabiduría en la toma de decisiones a las autoridades que ahora nos gobiernan. Es nuestro deber de creyentes sobre estar orando por ellos, por la toma de decisiones, para que sean guiadas por el auxilio divino. Ahora, sé que sus decisiones las toman en base a sus conocimientos, en base a que emiten un juicio ante determinado problema, pero déjenos decirles a los servidores públicos que también oramos, que Dios los guíe, que Dios les dé sabiduría, porque habrá cosas que tal vez sean más allá de lo que esté al alcance de su mano, y tendrán necesariamente que pedir el favor divino. Pedimos constantemente que sean guardados de cualquier mal. Esto debe estar en nuestras oraciones. Si queremos vivir quieta y reposadamente, es decir, en una sociedad pacífica y tranquila, pues también oramos por el orden público, también oramos porque la vida y la integridad de las personas que ejercen autoridad sea librada del mal, sea guardada de los atentados y de situaciones de acechanzas. Oramos por esa situación. Oramos también por todas las personas que están en las cámaras. Esa es una oración que seguido hacemos y que no debemos de dejar de hacer, para que si van a hacer reformas a la Constitución lo hagan dentro del marco de las garantías individuales, que no trastoquen los derechos de otras personas, y que las determinaciones que tomen pues sean en beneficio y en pro de toda la sociedad, no solo de unos cuantos, sino de toda la sociedad, etcétera. Así que quiero resumírtelo. Te invito, te exhorto y te recuerdo que estés sujeto a la autoridad, te guste o no. Es nuestro deber civil y nuestro deber como cristianos. Te exhorto, te invito y te recuerdo que no dejemos de orar por nuestras autoridades, por las que están y por las que han de llegar. Y no importando el color que sea, nosotros tenemos que entender que no hay autoridad sino de parte de Dios. Que el Señor te bendiga.